Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales, y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales, y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Estamos hablando con Agos, decidimos que queremos pasar por puntos importantes en cuanto a lo que es terapéutica ayurveda. Y que, si somos honestos, genera bastante ruido, bastantes dudas. El uso principalmente de plantas medicinales, fitoterapia ayurvédica. ¿Cuántos de ustedes, nuestros oyentes, usaron alguna vez plantas medicinales? ¿Cuántos no las usaron? ¿Por qué? ¿Por qué no las usaron? Algo relacionado a la dosis, efectos adversos, interacción con otros medicamentos, otras drogas, suplementos, etc. Te digo, a todos los médicos que conozco y conocí a lo largo de mi formación, nos ha pasado de no tener idea cómo se usan las plantas. Es más, muchas veces simplemente le dicen son tóxicas, cuidado. Muchas veces se da eso en la facultad. Tanto nos formamos solo en farmacología moderna que la fitoterapia queda relegada a aquellos que buscan formarse en ellas específicamente. Y en la investigación no siempre son el foco de atención. Muchos no las usan porque no conocen sus efectos más que por otra persona, por terceros. Otros no las usan porque no conocen las dosis. Otros porque saben que hay interacciones. Hay interacciones. Quizás ayudan en la absorción de otros medicamentos, dificultan la absorción de otros, dificultan su metabolismo o su eliminación del cuerpo. Entonces, para estar seguro, mejor no lo doy. Básicamente, miedo. El miedo surge de lo desconocido. Evitar algo completamente cuando no sabemos qué es, sea natural. Esto es comprensible. Y acá es donde aparece lo importante. El problema no es la planta. Creo que el problema principal es que pensamos en la planta de una forma aislada y no dentro de un tratamiento completo. Cuando no nos sentimos seguros en cómo funciona el cuerpo, la mente en equilibrio, cuando debo abordar desde el lado emocional cómo lo hago, o cuándo tengo que hacerlo desde los hábitos y de qué manera, o cuándo desde la terapéutica, o cuándo y cómo interactúa, ¿no? Todo esto, ya sea que usemos plantas, terapias, cómo va a interactuar con la vida en sí, es cuando nos da miedo. Porque no nos formamos para tener este criterio, nos formamos muchas veces para tener más información. Entonces, cuando pensamos en cómo lo incluyo en la práctica, a veces nos cuesta verlo. ¿Saben? Algo que sucedió en esta semana, que como saben terminamos el bootcamp hace unos días, una persona contaba que quería, siendo psicóloga, quería diseñar una propuesta de ayurveda. Y todo el tiempo estaba pensando en, tengo que formarme más. Ella me contaba de hace tiempo, tengo esta idea y gracias al bootcamp la estoy diseñando. Y muchas veces lo que la frenaba es esto. Si quiero hacer esa propuesta, tengo que ver qué otra formación hago para poder hacer esta propuesta específica. Pero ya no quiero hacer eso, quiero salir de eso. Y con el bootcamp entendí cómo unir cada etapa y qué lo requiere según su práctica profesional, porque ahora entiende cómo diseñar una propuesta, qué elementos tiene,
cuáles se unen en cada momento, cómo se integran. Y también entiende cómo integrar sus propios conocimientos. Entonces todo ahora tiene un sentido que no era necesito una formación más, era cómo hago de esto de forma completa y no de forma aislada con cada una de las cosas que ella quería agregar o que sentía que le faltaba. También se dio cuenta dónde tenía que profundizar. Por ejemplo, se dio cuenta que tenía que profundizar en lo que es el diagnóstico con los parikshas para facilitar el proceso de ella y para poder reconocer la causa raíz. Y también se dio cuenta que tenía que profesionalizarse en lo que sería el uso de las terapias ayurvédicas. Desde ahí ver si tenía que estudiar más o no, pero empezar a diseñar esto, empezar a pensarlo. ¿Entienden a lo que voy, no? Que muchas veces, antes de dar un paso, no pensamos cómo vamos a armar esta estructura. Cuando entendés esto previamente, antes de pensar en la planta o en la interacción, empezás a tener algo que es clave, es a generar criterio de sanación, que no se genera por tener más información, tomar más cursos. Significa conocer los beneficios o las interacciones de las plantas. Significa que entendés lo que está sucediendo para armarlo, no leer más libros o guardar más contenidos en internet o en reels, ¿no? Es entender el todo de la práctica profesional. Pero dicho esto, en este espacio queremos que puedas soltar estos miedos y aprendamos a ver la nobleza del mundo de la fitoterapia ayurvédica principalmente. Una herramienta muy noble, potente y profundamente lógica. Son muy conocidas ya varias plantas ayurvédicas, como el ashwagandha, ¿no? El gotukola o la centella asiática, el jengibre, la valeriana, son plantas que se utilizan en el día a día. Hoy quería traerles un poco de información sobre una combinación milenaria de la Ayurveda, y es el Trikatu, que viene de la combinación de dos palabras, tri de tres y katu de picante. Es la combinación de tres picantes que son clásicamente la pimienta negra o piper nigrum, la pimienta larga o piper longum y el gingiber officinale o jengibre. ¿Qué tiene para mí importante esta planta y esta combinación? Que escuchamos mucho sobre los beneficios de la pimienta, de la cúrcuma, cómo utilizarla en ensaladas, cómo tomarla, etc. Pero no cómo usarla de forma medicinal. Quizás pensás, en mi país, en mi ciudad, nadie consigue lo que se requiere para la fitoterapia ayurveda. Y la pimienta es algo que se consigue en todos lados. Así que ya no hay más excusas para empezar a profundizar en el criterio de aplicar el ayurveda. ¿Qué les digo? En mi práctica profesional he visto que a veces conseguir la pimienta larga, en especial, o en especias, o en cápsulas, o comprimidos, puede ser desafiante. Entonces a veces reemplazo la pimienta larga con otra forma de la pimienta negra, que es la pimienta blanca. Sí, la blanca y la negra son la misma, uno con cáscara y el otro sin cáscara. Por lo que tienen efectos muy parecidos, pero la pimienta blanca tiende a ser más suave. Entonces, ¿qué hace el Trikatu? El Trikatu, según la perspectiva de la medicina ayurveda, activa la digestión, mejora la absorción de múltiples nutrientes, incluso a veces algunos otros medicamentos, reduce la inflamación y moviliza aquello que está estancado, hace que Vata, al principio del movimiento, se active. O, en muy pocas palabras, también decimos en Ayurveda, enciende el Agni. Y esto es lo más importante como terapeutas. El Trikatu no es solo una planta más, es una herramienta para trabajar desde el alma, para conectarnos con este proceso. Cuando ves una lengua, por ejemplo, de color blanca, la persona siente pesadez, la digestión o el metabolismo está lento, le cuesta digerir, siente fatiga, estás viendo que hay acumulación. Y ahí es donde el Trikatu tiene mucho sentido para poder utilizarlo. Entonces ahora veamos cada una de estas plantas por separado. Primero, pimienta negra, Piper nigrum. Su estrella o su principio activo principal es la piperina, un alcaloide que es responsable del sabor picante en sí, que tiene muchas propiedades, entre ellas antioxidante, antiinflamatoria, y tiene, como les decía hace un ratito, la capacidad de mejorar la absorción de otros nutrientes. Además tiene propiedad antimicrobiana, y según varios estudios, y en específico en la revisión sistemática del 2019, con estudios hechos in vitro e in vivo, ayuda contra células cancerosas, a combatir la diabetes, la tipo 2 principalmente, baja el colesterol, triglicéridos, digamos, también tiene efecto contra el síndrome metabólico, ayuda a calmar dolores y protege nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro.
Luego dijimos que era la Piper longum, la principal, pero como les estoy recomendando usar la combinación con pimienta blanca, vamos a hablar de pimienta blanca. Como decíamos, es la pimienta negra sin cáscara exterior. Es muy parecida, pero más suave en cuanto al sabor, es decir, que tiene menos piperina, pero sigue teniendo enzimas capacidad de estímulo de las enzimas digestivas, reduciendo más la inflamación, teniendo más efecto antioxidante, ayuda con episodios de diarrea, y puede incluso bajar la presión arterial esta forma de pimienta. Y por último, y muy conocido, reutilizado por todas las personas, imagino yo, es el gingibre officinale o jengibre, el rey de las náuseas. Alivia las náuseas durante el embarazo, lo hemos utilizado en nuestro caso. También calma las náuseas provocadas por medicamentos como es la quimioterapia. Reduce inflamación articular, digamos que es muy útil en caso de distintos tipos de artritis. Alivia dolor menstrual, acelera el vaciado gástrico y mejora la digestión en general. Ya ha demostrado que su utilidad terapéutica en el manejo de la salud desde la antigüedad y se considera un potencial agente quimiopreventivo. Varios estudios, tanto clínicos como en modelos animales, ya mostraron que el jengibre y sus componentes desempeñan un papel significativo en la prevención de enfermedades mediante la modulación de actividades genéticas y metabólicas. Contiene numerosos ingredientes activos. Hay terpenos, oleoresina, también conocida como el aceite de jengibre. Además, contiene aceites volátiles y componentes picantes no volátiles, como la oleoresina. Los principales componentes identificados de los terpenos son los hidrocarburos sesquiterpénicos y los compuestos fenólicos gingerol y yogaol. Esto te cuento para que conozcan los principios. Todo esto que les digo, muestran actividad antioxidante y previenen el daño de macromoléculas causada por los radicales libres, digamos el estrés. También muestran un papel vital en procesos antiinflamatorios. También actúan como antitumorales mediante la modulación de vías genéticas, le decía hace un ratito, como la activación del gen supresor de tumores, la modulación de la apoptosis, lo que es el suicidio de la célula, activando la apoptosis en células dañinas, y la inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular, un factor que provoca muchas veces cánceres vasculares. Entonces, estas especias combinadas, la mezcla es potente, ¿no? Ya tenemos bastante piperina de las dos pimientas, mejora la absorción de muchos nutrientes y remedios, el jengibre acelera la digestión y los tres juntos reducen inflamación y ayudan al metabolismo. Entonces, en Ayurveda, si bien es un símil tricatu clásico, se usa para encender el fuego digestivo, combatir la hinchazón, /inflamación, /edema y potenciar otros ingredientes. Hay varios estudios en tricatu que muestran efectos antimicrobianos y analgésicos. Mejora la digestión y metabolismo, es decir, aumenta la actividad de enzimas digestivas, reduce el metabolismo lento, favorece la digestión de grasas y carbohidratos o azúcares. Sirve en lo que es terapias de detox, ayuda a bajar de peso. Sí. El picante en general sirve para bajar de peso, pero tricatu es muy útil. Ayuda a quemar el exceso de kapha y las toxinas, facilitando esto, lo que decimos, bajar de peso. En cuanto a lo que es respiratorio, actúa como expectorante el tricatu, ayudante a eliminar la mucosidad y descongestionar los senos paranasales y vías respiratorias en general. Tiene una función de hepatoprotectora, es decir, que ayuda con la función del hígado a producir bilis. Y también provoca esto que lo dijimos varias veces, mejorar la absorción de nutrientes y otras hierbas gracias a la piperina. El tricatu tradicional usa pimienta larga, pero esta versión, como les digo, de pimienta blanca funciona parecido gracias a la piperina, aparte de ser más fácil de conseguir. Sinergia natural total. Entonces se preguntarán cómo y dónde hay que usarlo. Entonces vamos a empezar con la lógica de la terapéutica que implica utilizar tricatu. Nuestra prioridad desde nuestro rol de acompañar estos procesos es limpiar las toxinas que se acumulan en el cuerpo o ama. Entonces tricatu tiene una acción como que sería el detergente, por decirlo de alguna manera, biológico que va a ayudar en esta limpieza. Cuando una persona recibe a una persona con, por ejemplo, fatiga crónica, sagurra lingual tipo blanca, el metabolismo está lento, tricatu es su aliado en este momento. En la consulta, recomendarlo no solo por sus propiedades, sino como un ritual de predigestión. Al sugerirlo con miel, estás usando una nupana, un vehículo. La miel actúa como vehículo del tricatu para mejorar su absorción y mejorar sus funciones, directamente en los tejidos más profundos. Y acá siempre recuerden que tenemos que chequear, esto no es para siempre, porque una vez que se activa el metabolismo, hay que dar un tiempo y después cortarlo. ¿Cómo puedes guiar a tus consultantes para que lo use de forma eficaz? Te voy a dejar 3 escenarios. Protocolo de detox.
¿Cómo lo vas a indicar? En ayunas para encender el metabolismo, el acné, antes de que el paciente empiece su día. Esto es clave en casos de, sobre todo, resistencia a la pérdida de peso. El segundo, el apoyo de crisis digestivas. Si tu paciente está diciendo que tiene muchos gases o hinchación, o puedes enseñarle a usarlo como sazonador medicinal en sus comidas para que las pueda digerir mejor. Por ejemplo, agregándoselos a las legumbres o a las proteínas que no puede digerir bien. Esto lo que le da es una autonomía en su propia curación y que pueda digerir mucho mejor lo que está comiendo. El tercero es la vía respiratoria para pacientes con cuadros con congestión, con mocos, ya sea pulmonar o que está con problemas respiratorios recurrentes. La mezcla se utiliza con miel porque actúa como un vehículo, ¿sí? Y lo ayuda de una forma mucho más potente a despejar los distintos canales o esrotas. Ahora hay que tener cuidado, ¿no?, con las contraindicaciones. Es nuestra responsabilidad como facilitadores de la salud, como guías de la recuperación, de saber cuándo no usar Tricatu. El Tricatu es prácticamente fuego puro, entonces hay que evitarlo en consultantes con desequilibrios pita importantes. Inflamaciones agudas, como pueden ser aftas en la boca, esofagitis, gastritis de úlceras, ¿no?, casos importantes de inflamación, quemazón de la piel, inflamaciones, acné, condiciones verdaderamente inflamatorias muy complicadas, ¿no? Un buen sanador sabe que la potencia de la herramienta depende de la precisión de la dosis. Entonces, Tricatu como remedio y su sinergia con la miel. En lo que es botica natural como terapeutas, sabemos que un ingrediente es tan bueno como su capacidad para llegar al tejido objetivo, al tejido diana. Aquí es donde entra el clásico Tricatu con su vehículo, la miel. La miel no es solo un endulzante. En Ayurveda se le llama Yoga Bhaji, un catalizador que potencia las hierbas y las transporta profundamente. Recomendarle a tus pacientes mezclar cuarto de cucharadita de Tricatu con una cucharadita de miel orgánica. Ese jarabe perfecto para lo que se dice típicamente en Ayurveda, derretir el exceso de kapha. Ideal para eliminar flemas persistentes en resfriados o para dar ese arranque metabólico necesario en pacientes que despiertan con pesadez mental y física. Entonces también puedes utilizarlo para potenciar infusiones. Muchas veces nuestros pacientes, nuestros consultantes ya toman infusiones saludables, pero podemos ayudarlos a llevarlas a un nivel un poco más terapéutico para su día a día. Entonces puedes sugerirle una pizca de Tricatu a su té de limón y jengibre fresco, por ejemplo, y ¿qué va a lograr con esto? Bueno, estamos creando una bebida detox de alta potencia, ¿sí? Mientras el limón limpia el hígado, el Tricatu asegura que las toxinas se movilicen y no se reabsorban, acelerando su eliminación. Es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa para los protocolos de limpieza, sobre todo ahora que viene el cambio de estación de primavera u otoño, o para los procesos en general de detox que estés guiando en base a las estaciones, siempre hablamos. También puedes usarlo para encender la digestión, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a usar esto en un rescate digestivo? Hay un síntoma muy común que muchas veces viene en la consulta, que es la somnolencia post comida, ¿no? El famoso mal del puerco o esta, ¿cómo me gusta decirle a mí? La marea alcalina, ¿no? Que muchas veces sucede que termina de comer y se quiere dormir la siesta, ¿no? Esto es una señal clara de que el acné, el fuego digestivo, está debilitado. Entonces, lo que podemos enseñarles es un remedio súper simple, que es una pequeña cucharita de Tricatu, ¿sí? Lo va a disolver en el agua tibia y después lo va a tomar después de comer. En agua tibia de media taza, digamos. Exactamente. Actúa como un interruptor que enciende el fuego gástrico y lo ayuda a digerir mucho mejor, ¿sí? Va a eliminar la pesadez y va a evitar que se fermenten las comidas en el tracto digestivo, o sea, que se generen toxinas. Recordá, como profesionales nuestra meta es devolverle al cuerpo su capacidad autogestiva, ¿no? Estas herramientas no solo alivian síntomas, sino que reentrenan al sistema digestivo para funcionar con eficiencia. Entonces ahora vamos a hablar del factor tiempo. Saben que para la Ayurveda tenemos Dinacharya y Ritucharya, que es muy importante para hacer los pequeños cambios o ajustes para prevenir desbalances. Entonces, la mejor época para usar también Tricatu es invierno y primavera, donde la dosha kapha está mucho más aumentada, ¿sí? Es más común que tengamos estos tipos de desbalances. Entonces, como el cuerpo no es una isla que no entiende el entorno, cuando nosotros lo utilizamos de forma medicinal, vamos a sostener el equilibrio en esta estación. Entonces, en el invierno es nuestro escudo contra
el frío interno. Ayuda a mantener la temperatura basal y evitar que el sistema digestivo se ralentice por el clima. Pero atención, su momento estrella es la primavera. ¿Vieron que hay muchas más alergias, muchas más congestión? Este es el momento, porque es una estación, igual que el invierno, donde la primera parte predomina la doya kapha y el cuerpo empieza, entre comillas, derretir la grasa y la mucosidad que se acumuló en los meses fríos. Entonces Trikatu actúa acá como un catalizador. Entonces ayuda al cuerpo a expulsar el exceso de humedad, de toxinas, para que esto también ayude a tener menos síntomas en el cambio de la estación. Hablemos entonces de la recomendación estándar para el control de peso. Sí, hablar de usar el Trikatu para pérdida de peso. Si el objetivo de tu paciente es reducir en sí el tejido adiposo, el timing es sagrado. La instrucción es muy clara. 20 minutos antes del desayuno, principalmente estando en ayunas. ¿Por qué? ¿Por qué en la mañana en ayunas? Necesitamos encender el fuego digestivo, nuestro acné, antes de que entre el primer alimento. Al tomarlo así con el estómago vacío, los principios activos viajan sin interferencias, evitando una señal clara al metabolismo para que despierte y empiece a movilizar reservas. Es como precalentar el horno antes de meter el pan. Garantizamos que todo lo que se consuma después se procese con eficiencia y no se almacene como desecho. Entonces, dominar el uso de Trikatu es dominar también el manejo del fuego del cuerpo, del acné, ya sea en la cocina, en los remedios de rescate o una estrategia estacional. Esta fórmula es indispensable en tu arsenal de sanación para que la tengas siempre a mano y sepas cómo usarlo. Pero hoy no quiero que te quedes solo en la teoría de cómo te explicamos hoy, porque acordate que lo más importante es tener una observación clínica, un diagnóstico y no buscar herramientas aisladas, sino que compongan el total de la propuesta de sanación que vos estás haciendo. Por eso es tan importante que cuando pienses en una planta, pienses en todo. Ok, ¿con qué hábito lo voy a acompañar? ¿De qué manera? ¿Es realmente lo que está necesitando hoy? El diagnóstico con los parikshas, la causa raíz, ¿esa es donde estoy yendo utilizando esta planta? Esto es muy importante para que lo tengas en cuenta. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy. Sabe que mañana tenemos la clase de cómo incorporar las herramientas ayurvédicas, donde vamos a hablar de todo esto, del proceso que te contamos hoy, de cómo realmente diseñar y qué tener en cuenta en todo el proceso de sanación y cómo se diseña ese proceso de sanación, ese plan tan estratégico que después vamos a darle a los pacientes o alumnos cuando lo queremos generar. Y abrimos también las inscripciones de Vaidia en esta nueva edición de abril 2026. Así que si ya querés empezar a entender todos los procesos, dejando de tomar cursitos aislados, donde te enseñan un poquito acá, un poquito allá, pero no la profundidad, querés tener nuestro acompañamiento diario para que te ayudemos a que vos puedas armar tu propia estrategia, entender cómo diagnosticar, cómo usar las plantas, de qué manera, cómo integrar la terapéutica, volviéndote más profesional en lo que estás haciendo para realmente tener resultados. Te esperamos mañana en la clase y obviamente te esperamos en Vaidia para que podamos hacerlo juntos. Que tengas una hermosa semana. Buena semana. Chao.